Ahora sí, entonces el diagrama de flujo tiene que seguir esta secuencia. Tiene que haber una entrada de datos, como les decía. Nosotros tenemos que conocer un dato de entrada. En base a ese dato de entrada tenemos que realizar un proceso. El proceso va a depender del problema que se quiera solucionar o dar solución. Obviamente, si se hace un proceso y hubo una entrada de datos, tiene que haber una salida, ¿cierto? Siempre se hace una resolución de problemas para tener un resultado. Por ejemplo, aquí estamos introduciendo la variable A, B para realizar una suma, entonces el resultado está guardado en C. Normalmente los diagramas de flujo tienen estos 5 pasos o estos 5 procedimientos que normalmente se deberían ver. Puede ser que estén en este orden o a veces se altera un poco, ¿sí? Pero por lo general son así. Tiene que tener un inicio y un fin siempre. Por lo general siempre hay una entrada de datos porque es lo que tenemos que leer y en base a eso vamos a realizar un proceso y al final se va a mostrar. Aquí también puede, en procesos puede ya tener muchos otros ciclos o condiciones que vamos a ir viendo más adelante. Va a depender del problema, ¿sí? No siempre va a ser un diagrama así de corto. Existen diagramas muy extensos, dependiendo del problema, lógicamente. Entonces, esto, si por ejemplo, esta suma que normalmente nosotros realizamos, ¿qué es lo que necesitan saber ustedes para hacer una suma? Conocer los dos números, fíjense. Y sumar A más B es igual a C, por ejemplo. Ustedes noten acá que ustedes ya saben cómo dar solución a este problema matemático que es una suma. Lo que vamos a hacer en diagrama de flujo es simplemente representarlo y llevarlo a esta forma. Esta forma implica usar figuras geométricas, como pueden ver. El inicio tiene esta figura y el fin también. Leer tiene esta figura de un rombo, o perdón, de esta figura geométrica. Este sería del proceso, un rectángulo, y este sería para demostrar. Tenemos que usar en base a esto, en base a lo que vamos a realizar, estas figuras geométricas. Esto nos ayuda a identificar visualmente más rápido cómo se da solución a un problema. Entonces, en base a eso tenemos que ir usando las figuras geométricas. Por ejemplo, para dar solución a este problema matemático que a simple vista lo estamos viendo, tendríamos que colocar un inicio y aquí normalmente vamos a colocar todas las variables que se van a usar. Como pueden ver, ¿cuántas variables hay? Hay tres, A, B y C. Se declaran las variables, en este caso son números, entonces lo vamos a declarar como números enteros o reales. Y aquí, el dato de entrada, ¿cuál va a ser? Lo que habíamos definido al inicio, A y B. Entonces vamos a usar este símbolo para leer. Lo que el dato de entrada va a ser A y B. El proceso que se hace es C es igual a A más B. Y luego, ¿qué es lo que se muestra? C. Y listo, ya está llevado a un diagrama de flujo. Una operación matemática muy simple, que en este caso la suma, lo hemos representado en un diagrama de flujo. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho como se debería hacer. La solución para una suma, ¿qué es? Saber qué números se van a sumar, cuál es su proceso y mostrar. Simplemente lo hemos acomodado de forma secuencial para que llegue a la solución. Obviamente tenemos que seguir el orden, ¿cierto? No podemos poner este mostrar al inicio o este proceso de segundo o el leer al final. Tenemos que seguir un orden, el cual es lógico para llegar a la solución del problema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Analizar el problema, ver las variables de entrada, ver el proceso que se necesita y realizar ya su muestra de datos o salida. Vamos a ver un primer ejemplo. Antes veamos los operadores. Esto ya lo han visto en la parte teórica. Como les decía, va a haber suma, resta, producto, división, potenciación o porcentaje. Puede haber muchas otras operaciones más, ¿sí? Pero por lo general son estos los operadores aritméticos. Los operadores relacionales son los que se van a usar para las condiciones. Por lo general necesitamos hacer relaciones, por ejemplo, si un número es mayor que el otro, o es menor, o es igual que, o mayor igual, o diferente, o distinto. Y los operadores lógicos que serían y o no. Esto también nos ayudan a hacer preguntas, es decir, podríamos preguntar, este número es mayor a este y a, a B, por ejemplo. Podríamos unir condiciones con esto, unir y esto como el conector O, como pueden ver acá. Entonces va a depender de eso, lo que nosotros necesitemos lo vamos a usar. Entonces ya veamos aquí el primer ejemplo de su práctico. Bueno, no es el primero, pero este era un ejemplo que teníamos que resolver. Hacer un programa para hallar la sumatoria de X, es decir, si X es igual a 5, la sumatoria sería S es igual a 1, más 2, más 3, más 4, más 5, que tendría que tener un resultado de igual a 15. Como pueden ver, esta sumatoria empieza desde el número 1, son números naturales enteros, va a sumar desde el número 1 hasta ese número que se indica como dato de entrada. Lo que tenemos que identificar en este momento es cuál es el dato de entrada. En este caso va a ser X, que es igual a 5. Podría ser 7, entonces tendríamos que hacer a 7, o podría ser 20 o 30. Va a depender de ese valor de X. Lo que tenemos que anotar acá es que se va a realizar una suma desde ese número
y va a ir incrementando ese número de uno en uno hasta llegar a ese número. Entonces, lo que deberíamos hacer es el análisis. El dato de entrada va a ser X, el número. La respuesta a mostrar es sumatoria, donde tenemos que realizar todo este proceso de suma. Ahora, ¿cómo podríamos dar solución a esto? Más adelante lo podríamos hacer con un ciclo, pero ahora vamos a usar una fórmula que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si fuera X igual a 5, el resultado tendría que ser este. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es igual a 15. Si fuera X igual a 100, ¿cuánto va a ser el resultado? ¿Cuánto va a ser el resultado? Noten aquí que tendríamos que realizar la suma desde 1 hasta 100. Nos tardaríamos un buen tiempo. Por eso es que también se realizan los diagramas de flujo y así los programas, ¿sí? Nos ayudan a resolver problemas que tardaríamos normalmente mucho más tiempo que lo que haría una computadora. En la computadora o en el celular, cuando programen, este resultado obviamente le va a dar una vez que ustedes le den Enter. Va a encontrar ese resultado. Ese desde 1 hasta 100, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5050. Entonces, ese resultado deberíamos obtener ya en el programa cuando ya esté codificado. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque fíjense que ya sabemos cuál es el dato de entrada. Aquí ya tenemos las respuestas. Pero ¿cuál es el proceso que se tiene que realizar? Ahí es donde existe dificultad por lo general, ¿sí? Normalmente nosotros identificamos fácilmente cuál es el dato de entrada y qué es lo que queremos obtener. Pero el proceso es lo que cuesta muchas veces. Entonces, descubrir ese proceso es lo que nos va a costar un poco. Pero ya con más práctica y todo eso van a tener una habilidad y más que todo de razonamiento, ¿sí? Eso es lo que se va a desarrollar en diagramas de flujo. Ahora, aquí lo que tiene que tener uno claro es que pueden haber muchas formas de dar solución a un problema. Es decir, un diagrama de flujo lo puede realizar, las personas lo pueden realizar de diferente forma, pero lo importante es que llegue al mismo resultado. Algunos lo harán mucho más extenso, otros más corto. La idea es llegar al resultado y que ese resultado sea correcto. Por ejemplo, para resolver esta serie, podríamos hacerlo con un ciclo que lo vamos a ver mucho más adelante, o podríamos usar esto, lo que había usado en ese entonces. ¿Alguien conoce la historia de Carl Friedrich Gauss? Se trata de que su maestro les pidió, para entretenerlos, sumar los números desde 1 hasta 100. Esto de acá. Les pidió sumar los números desde 1 hasta 100. En ese entonces, este niño que era Carl Friedrich Gauss usó una secuencia lógica para llegar a esa solución. Su maestro sabía que iban a tardar, digamos, demasiado tiempo, pero él lo resolvió después de pasar un tiempo corto, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Por ejemplo, Gauss, el niño prodigio, se dio cuenta que si ustedes suman 1 más 100, ¿cuánto les da? Les da 101. 1, recuerden que es el primer número, y 100 sería el último número. Luego notó que si lo suma 2 más 99, es decir, el segundo número más el penúltimo, también da 101. Y así sucesivamente, 3 más 98 da 101. Siempre daba 101. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y notó que hay 50 de estos pares, resultando que 50 por 101 da 5050. La fórmula más general para la suma aritmética de 1 hasta n es n por n más 1 dividido entre 2. Fíjense que podríamos usar esta serie que usó en ese entonces Carl Friedrich Gauss. Entonces, podríamos representarlo con esto fácilmente. Notemos si se va a dar solución. Fíjense, si x es igual a 5, tendríamos que reemplazar acá. En lugar de n, coloquen 5, lógicamente. 5. 5 más 1 se va a hacer 6. 6 por 5, ¿cuánto es? Es 30. Y si lo dividimos entre 2, ¿cuánto da? Da 15. Efectivamente, da la sumatoria. Entonces, necesitaríamos de esta operación nosotros, hacer este proceso para poder obtener este resultado. Ahora, como les decía, pueden haber otros procesos, ¿sí? Pero yo voy a usar en este caso este de acá, el que usó en ese entonces este niño, Carl Friedrich Gauss. Entonces, lo que deberíamos hacer ya es, ya hicimos el análisis, ahora vamos a ver lo que es esta parte de acá, el diseño, donde tenemos que notar que va a haber un dato de entrada, un proceso y un resultado a mostrar. Por lo general vamos a introducir ¿qué variable? Ya hemos identificado acá lo que está en verde. Lo que tiene que ingresar es X. Y acá se tiene que mostrar un resultado. Entonces vamos a decir que X va a ser el dato de entrada. Por ejemplo, podría ser 5 o 100 o cualquier otro número. Vamos a darle Enter una vez que se ejecute el programa, perdón, va a mostrar el resultado, que en este caso sería 15 o para 100 sería 5050. Pero ahora, ¿cómo armamos entonces ese diagrama de flujo?
Tenemos que recordar los 5 pasos fundamentales que tiene por lo general un diagrama de flujo. ¿Cuál es? Es inicio. Entonces en la implementación ya vamos a colocar el inicio. ¿Qué sigue ahora? Sigue la declaratoria de variables. Tenemos que ver cuántas variables hemos usado hasta el momento. Por lo general estamos usando aquí, como pueden ver, X y S. ¿Hay alguna otra variable? Pues no por el momento. Entonces colocamos X y S. Una vez que hemos mencionado las variables que se van a utilizar, tenemos que saber cómo se están usando, como letras, es decir, como caracteres, como cadenas, o como enteros, o como reales. En este caso son números reales, ¿sí? Entonces lo van a dimensionar como reales. Ahora, ¿qué dato de entrada tenemos que leer? Aquí está, X. Necesitamos saber hasta cuánto queremos sumar. En este caso son 5. Entonces, 5 es lo que va a introducirse acá, en el primer ejemplo. Y aquí, ¿cuál es el proceso que nos va a dar el resultado de de esta sumatoria? Habíamos dicho que va a ser esta fórmula de acá. N es igual, o perdón, N por N más 1 dividido entre 2. En este caso está usando la variable N, pero nosotros habíamos usado X. Entonces lo vamos a poner como X. Vamos a decir que S es igual a X por X más 1 dividido entre 2. Entonces de esa forma ya tenemos la sumatoria. Una vez que tenemos ya el resultado en una variable, siempre tenemos que usar variables para almacenar resultados, tenemos que mostrarlo, y este es el símbolo de mostrar. Y entonces le damos fin. Como pueden ver, ya hemos resuelto entonces el diagrama de flujo, pero tenemos que probarlo, entonces la prueba de escritorio se la tiene que hacer acá. ¿Qué es lo que hacemos en la prueba de escritorio? Tenemos que poner todas las variables que vamos a usar en el diagrama de flujo, es decir, estas variables de acá. En este caso es X y S, entonces colocamos X y S. Por ejemplo, si colocamos nosotros como dato de entrada 5, colocamos ahí, en este caso 3, perdón. Colocamos 3. ¿Qué va a hacer? Tiene que encontrar la sumatoria hasta 3. ¿Cuánto debería ser ese resultado? 1 más 2 sería 3. ¿Y más 3? ¿Cuánto tiene que ser el resultado? 6. Reemplacemos en esta fórmula para ver si funciona, ¿sí? Porque eso es lo que se tiene que demostrar. 3 más 1 se hace 4. 4 por 3 se hace 12. Y dividido entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 6. Efectivamente, sí funciona esta fórmula que estamos usando. Entonces ya anotamos ahí, 6. Sí encuentra el resultado correcto. Y se muestra. Ya estamos mostrando acá. Y fin. Como pueden ver, solamente hace un proceso. Ahora podríamos probarlo con otro número, es decir, podríamos ya borrar estos datos y colocar para 5. Aquí estamos leyendo el dato de 5, vamos a reemplazar S es igual a 5 por 5 más 1 dividido entre 2. 5 más 1 se hace 6 por 5, 30 dividido entre 2, 15. Y ahí está, ese es el resultado 15. Entonces sí funciona. Como pueden ver, da el resultado correcto que teníamos que obtener. Es decir, la secuencia lógica que hemos realizado es correcta. Entonces podemos afirmar que este diagrama de flujo ya da solución a ese problema.